Hay días en los que el alma se arrastra, días en los que orar cuesta, en los que las promesas parecen lejanas y en los que nuestra fe, aunque viva, tiembla. Y si te dijera que ese cansancio espiritual no es señal de derrota, sino evidencia de que tu espíritu está siendo entrenado por Dios para alcanzar una fuerza que el mundo no conoce. Amado hermano, lo que estás a punto de descubrir en este mensaje puede marcar un antes y un después en tu caminar con el Señor. Hay un poder divino que no se manifiesta en los templos visibles ni en los milagros espectaculares. Es un poder que se forma en el silencio, en las lágrimas que solo Dios ha visto, en los suspiros que no se convierten en palabras, en esas noches en las que no dormimos, pero tampoco dejamos de creer. Ese poder es el fortalecimiento del espíritu, y no llega de repente, ni como un relámpago. Llega como una semilla que Dios planta cuando cree que estamos listos para crecer por dentro. Hoy vas a entender por qué el Espíritu Santo ha permitido ciertos vacíos, ciertas crisis y ciertos silencios en tu vida. Porque dentro del alma, donde nadie ve, Dios ha estado edificando un altar. Y tú no lo sabías, pero ese altar eres tú. Cada vez que perdiste la fuerza y no renunciaste, cada vez que no entendiste nada, pero igual seguiste caminando, cada vez que no sentiste a Dios, pero igual lo adoraste, ahí se estaba formando el espíritu fuerte que ahora Él quiere revelarte. Reflexiona por un momento. ¿Cómo se entrena un músculo? No en reposo, sino en resistencia. Así también, el espíritu no se fortalece en la comodidad, sino en la presión, en la angustia que no rompe, en la soledad que no mata, en la fe que decide no morir. ¿Lo ves ahora? No estás roto, estás siendo formado. No estás vacío, estás siendo moldeado. No estás débil, estás siendo preparado. Este video es más que un mensaje, es una guía espiritual, un viaje profundo a través de 9 enseñanzas que Dios ha reservado para ti. Vamos a explorar pasajes, parábolas y momentos clave en la Escritura, donde el Señor mismo enseñó cómo levantar un espíritu abatido, cómo transformar la debilidad en fortaleza interior y cómo prepararte para resistir todo lo que venga, no con tus fuerzas, sino con la suya. Vamos a revelar secretos que no se predican en muchos altares, principios que muy pocos entienden, pero que tú hoy vas a descubrir. Y lo más importante, vamos a desbloquear una promesa espiritual que solo aquellos que permanecen hasta el final pueden recibir. Sí, amado hermano, hay una palabra escondida en la penúltima enseñanza de este estudio que puede ser la llave de una nueva temporada en tu vida. Así que antes de comenzar, quiero invitarte a dejar un comentario, como declaración de fe. Escribe: hoy decido ser fortalecido por el poder del Espíritu de Dios. Esa frase será tu pacto, tu señal en el cielo y tu compromiso aquí en la tierra. Dale me gusta a este video, porque con ese simple acto estarás ayudando a que la palabra llegue a otros corazones heridos como el tuyo. Estás compartiendo fe, estás sembrando esperanza. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque este canal se ha convertido en iglesia para muchos que no tienen un templo físico. Aquí, el Espíritu de Dios habla, consuela, corrige y fortalece. Cada video es una semilla espiritual que Dios puede usar para restaurarte por completo. No es coincidencia que estés aquí hoy. Vamos a entrar a este estudio con reverencia, con hambre de revelación y con la certeza de que Dios va a hablar. No te vayas, no adelantes, no te distraigas, porque tu espíritu está a punto de ser renovado. Abre tu alma. Lo que vas a aprender hoy puede cambiarlo todo. Empezamos. Cuando hablamos de fortaleza espiritual, muchas veces imaginamos a hombres y mujeres inquebrantables, como columnas que no se mueven ante la tormenta,
capaces de orar con poder y de resistir cualquier adversidad. Pero esa imagen es solo el resultado final de un proceso profundo, invisible y doloroso. El espíritu no se fortalece en los momentos fáciles, sino en aquellos espacios donde parece que Dios guarda silencio. Por eso, cuando Dios quiere formar a alguien, lo lleva al desierto. El desierto en la Biblia no es un accidente geográfico, es una herramienta divina. Es ese lugar simbólico donde la provisión escasea, donde no hay caminos claros, donde las voces se apagan y solo queda una, la del Señor. Allí fue donde Moisés aprendió a escuchar. Allí fue donde Elías se quebró para luego levantarse. Allí fue donde Jesús, antes de comenzar su ministerio, fue llevado por el Espíritu para ser probado. No por el enemigo, sino por el mismo plan de Dios. ¿Por qué? Porque el espíritu fuerte no nace de la comodidad, sino del quebranto. Nosotros, muchas veces, hemos interpretado el desierto como castigo. Pero si observamos con atención, veremos que en la palabra de Dios, el desierto siempre fue un punto de encuentro. Fue en el desierto donde Dios hablaba sin interrupciones, donde el alma se purificaba del ruido, donde los pensamientos eran filtrados, donde el pueblo de Israel, aunque caminaba en círculos, estaba siendo enseñado. No era una pérdida de tiempo, era formación, y así como un padre entrena a su hijo no con teoría, sino con pruebas reales, así también el Padre Celestial entrena nuestro espíritu en esos terrenos áridos donde no hay más que su voz para sostenernos. ¿Te has sentido seco? ¿Has atravesado temporadas en las que la oración se volvió un susurro, la fe se volvió pesada y la esperanza parecía desvanecerse? Entonces, amado hermano, no estás lejos de Dios. Estás en su escuela más exigente. No estás olvidado, estás siendo pulido. Porque cada día que no abandonas tu fe, aunque no entiendas nada, es un día que tu espíritu crece sin que tú lo notes. El que siembra en lágrimas, cosechará en gozo. Y lo que estás sembrando en esta sequía dará fruto, pero no un fruto débil, sino fuerte, resistente, duradero. En medio del desierto, Dios no solo enseña, también revela. Es allí donde te muestra quién eres en realidad. Porque cuando se acaban los aplausos, los títulos, las respuestas humanas, solo queda tu verdadero yo. Y si decides sostenerte con lo poco que tienes, con la migaja de fe que queda, entonces tu espíritu se eleva. Porque la fortaleza espiritual no se trata de cuán fuerte pareces, sino de cuán débil estás, y aún así decides seguir. Dios ve eso y lo honra. El crisol del desierto también expone lo que no pertenece a tu llamado. Muchas veces entramos con ideas, costumbres, dependencias emocionales o espirituales que no van a servirnos en la siguiente temporada. Así que el desierto quita lo que sobra, y cuando duele, cuando lloramos por lo que se fue, por lo que no entendemos, por lo que no volvió, ahí mismo, sin darnos cuenta, estamos siendo fortalecidos, porque la fortaleza espiritual no es solo resistir, es también soltar. Cuando Israel caminó por el desierto durante 40 años, no fue porque Dios se equivocó, fue porque estaban siendo desintoxicados de Egipto. Dios no quería solo liberarlos de una tierra, sino también de una mentalidad. Y eso toma tiempo. Pero al final, aquellos que sobrevivieron al desierto fueron los únicos capaces de entrar a la tierra prometida, no por su fuerza física, sino porque su espíritu estaba listo. Así también contigo, cada día en que decides no retroceder, cada oración aunque sea débil, cada paso que das, aunque tiemble, te está llevando más cerca de tu promesa. No subestimes las temporadas secas, no te avergüences de ellas, son parte del diseño divino.
Porque Dios no está interesado en que tengamos solo emociones fuertes, sino espíritus firmes. No quiere que dependamos de motivaciones externas, sino de convicciones eternas. Y eso solo se forma en el desierto, en el silencio, en la aparente ausencia. Pero aunque tú no lo veas, el cielo está trabajando. Así que si ahora estás caminando por un valle donde todo parece apagado, no temas, porque no estás solo. Estás siendo entrenado, estás siendo purificado, estás siendo levantado. Y llegará el día en que mirarás atrás y entenderás que el desierto no fue una pérdida. Fue el taller sagrado donde tu espíritu se hizo invencible. Vamos a seguir. Porque si en el desierto fuimos moldeados, pero para que el desierto tenga sentido, necesitamos comprender que en el lenguaje de Dios, la carencia nunca es abandono. Cuando faltan las respuestas, cuando parece que nada sucede, es ahí cuando el Creador está más cerca, obrando desde dentro, transformando lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. En esos momentos, donde las fuerzas flaquean, y uno se pregunta por qué no siente lo mismo de antes, por qué la palabra ya no parece tan viva, por qué orar cuesta más que antes, es porque el Señor está desconectando tu dependencia de lo externo para conectarte con lo eterno. Está forjando un espíritu que no necesita señales para creer, sino que cree porque ha conocido su carácter. Y esto es algo que solo aprenden los que permanecen. El desierto no se trata de velocidad, sino de perseverancia. No importa cuánto tardes en salir de él, lo que importa es en quién te conviertes mientras lo atraviesas. Porque lo que Dios está haciendo contigo allí no se puede acelerar ni evitar. El oro no se forma en agua dulce, sino en fuego intenso. Y tu espíritu, que a veces crees débil, está siendo templado para que se vuelva como acero, inflexible ante la mentira, firme en la verdad y profundamente dependiente de Dios, no de las emociones. Uno de los errores más comunes en este proceso es interpretar la prueba como castigo. Pero la palabra nos dice que Dios al que ama, disciplina. Y si estás siendo probado, es porque el cielo tiene un propósito contigo. No eres uno más. No eres olvidado. No estás solo. Estás siendo esculpido, como el alfarero moldea el barro. Y si hay una temporada donde todo se rompió, donde sentiste que nada tenía sentido, es porque Dios rompió el vaso anterior para darte una forma que sí aguante el peso de la gloria que viene. ¿Te das cuenta ahora? Esa falta de dirección, esa sensación de no pertenecer a ningún lugar, ese silencio en tus oraciones, todo eso forma parte del crisol. Porque un espíritu débil pide respuestas rápidas, pero uno fuerte aprende a confiar en el proceso. Y el proceso es doloroso, pero sagrado. Porque mientras tú ves pérdidas, Dios ve liberación. Mientras tú ves confusión, Dios ve enseñanza. Y mientras tú ves oscuridad, Él está preparando la luz que vendrá. Y es aquí donde tenemos que aprender a rendirnos, pero no a las circunstancias, sino a Dios. No se trata de pelear contra el desierto, sino de abrazarlo. De entender que allí donde se siente que no hay nada, en realidad está todo. Está el silencio que revela, está la falta que purifica, está el vacío que prepara. Porque lo que Dios construye en secreto es lo que más tiempo dura. Y cuando llegue tu momento, no saldrás del desierto como entraste. Saldrás con la autoridad que solo tienen los que han sido quebrados y reconstruidos por la mano de Dios. Y entonces, cuando empieces a reconocer esto, algo dentro de ti va a cambiar. Ya no mirarás tus batallas como enemigos, sino como entrenadores. Ya no te quejarás por la prueba, sino que discernirás su propósito. Ya no te sentirás menos por no tener todas las respuestas, porque sabrás que el que te guía no necesita explicarse, solo necesita que confíes.
El espíritu fuerte no se forma de palabras bonitas ni de emociones intensas. Se forma de decisiones constantes, de obediencia sin condiciones, de fe que no necesita aplaudir para seguir caminando. Y cuando esa fuerza interna se activa, no hay viento que la apague, porque no viene de ti, viene de Dios. Es una fuerza silenciosa, invisible, pero poderosa. Y tú la estás recibiendo ahora, aunque no lo veas, porque este mensaje, esta palabra, esta semilla, está cayendo en tierra fértil. Así que no menosprecies este momento. No te compares con otros. No digas, yo debería estar más fuerte. No. Estás en el punto exacto del proceso. Estás justo donde Dios quiere que estés. Y si Él te trajo al desierto, es porque ya sabe cómo te va a sacar. Pero primero, tiene que fortalecerte. Primero, tiene que moldearte. Primero, tiene que enseñarte a depender solo de Él. Por eso, aunque tus rodillas tiemblen, sigue caminando. Aunque tu alma llore, sigue creyendo. Aunque el mundo te diga que no puedes, sigue escuchando la voz que sí te conoce. Porque si sobrevives a este crisol, no volverás a ser el mismo. Saldrás como un guerrero, saldrás como un testigo, saldrás como alguien que ha estado cara a cara con el fuego de Dios y ha vivido para contarlo. Este es solo el principio. Porque si el crisol del desierto nos enseñó a resistir, ahora el siguiente paso será descubrir cómo Dios nos equipa con armas internas para enfrentar las tormentas externas. Después de haber cruzado el desierto, de haber sobrevivido al silencio de Dios y al crisol de las pruebas, muchos creen que la siguiente etapa será un descanso, pero no siempre es así. Porque una vez que el espíritu ha sido fortalecido por el quebranto, viene una fase crucial: aprender a pelear con armas que no son visibles para el mundo. Y aquí es donde muchos tropiezan, porque quieren usar lógica para una guerra espiritual. Quieren combatir pensamientos con motivaciones humanas. Quieren resistir al enemigo con fuerzas prestadas. Pero el que ha sido moldeado por Dios en la intimidad sabe que sus verdaderas armas no se ven, se llevan dentro. El apóstol Pablo dijo: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 2 Corintios 10:4. Esa palabra, fortalezas, no se refiere a muros físicos, sino a pensamientos, ideas, mentiras que han echado raíces profundas en la mente. Y ahí empieza la verdadera batalla del espíritu, en el campo mental. Porque aunque ya no estemos en el desierto físico, muchas veces seguimos atrapados en tormentas internas, en creencias limitantes, en heridas no sanadas. Y para esas luchas nos sirven los consejos comunes. Se necesita armamento celestial. Una de las armas más poderosas es la verdad revelada. No cualquier verdad, sino aquella que el Espíritu Santo activa dentro de nosotros en el momento exacto. Porque podemos saber 1000 versículos, pero si no han sido encendidos por el Espíritu, son solo letras. Pero cuando una palabra de Dios se vuelve vida en nosotros, cambia todo. Es como una espada que corta cadenas internas, como una luz que entra a las habitaciones oscuras de nuestra alma. Por eso es tan importante no solo leer la palabra, sino meditarla, repetirla, orarla, dejar que nos atraviese, porque ahí está el poder. Otra arma crucial es la oración insistente, esa que no se rinde. Jesús mismo enseñó con una parábola sobre una viuda que no dejaba de pedir justicia a un juez. ¿Y qué dijo? Que si ese juez, siendo injusto, le hizo caso por su insistencia, ¿cuánto más lo haría el Padre Celestial con nosotros? Esta arma no se basa en la emoción, sino en la constancia. Es la oración que a veces no tiene palabras, que solo tiene lágrimas, suspiros,
pero que Dios entiende mejor que cualquier discurso. Y cada vez que doblamos rodillas, aunque no lo veamos, el espíritu se fortalece. Porque la oración constante no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. También está el ayuno verdadero, el que no se hace para que otros lo vean, sino para que nuestra carne se calle y el espíritu despierte. El ayuno no es una dieta espiritual, es un acto de guerra. Es decirle al alma, hoy no mandas tú, hoy me someto a lo eterno. Y cuando un creyente aprende a ayunar no solo de comida, sino de distracciones, de placeres momentáneos, de dependencia emocional, entonces el espíritu se hace más sensible, más agudo, más valiente. Una cuarta arma es la alabanza en medio del dolor. No hay nada que confunda más al enemigo que ver a un hijo de Dios adorar cuando todo parece desmoronarse. Porque adorar cuando todo va bien es natural. Pero cuando cantamos con lágrimas, cuando levantamos manos aunque no sintamos nada, cuando declaramos que Dios es bueno en medio de la pérdida, ahí el espíritu se vuelve invencible. No porque no duela, sino porque decidimos quién tiene el control, la circunstancia o nuestro Dios. Estas armas no son espectaculares a los ojos del mundo, no hacen ruido, no lucen grandiosas, pero en lo invisible son dinamita. Porque cada vez que elegimos la verdad sobre la mentira, la oración sobre la queja, el ayuno sobre el deseo, la alabanza sobre la angustia, algo se rompe en lo espiritual, algo se activa, algo se libera, y el espíritu, ese que parecía frágil, se vuelve como un león. Pero hay una más. Una que suele pasarse por alto y que sin ella, ninguna otra arma funciona bien. La obediencia sin lógica. Esa que te pide hacer cosas que parecen locura, como perdonar cuando no te piden perdón, dar cuando tú necesitas, servir cuando nadie te ve. Esa obediencia que no siempre entiendes, pero que sabes que viene de Dios. Porque a veces lo que fortalece el espíritu no es lo que sentimos, sino lo que decidimos. Y cuando obedecemos a Dios sin entenderlo todo, estamos diciendo, confío más en tu voz que en mi razón. Y ahí es donde el cielo responde con fuerza. Amado hermano, todo esto no son teorías, son herramientas concretas. Son las armas que el Espíritu Santo nos da para que podamos enfrentar lo que viene. Porque no basta con haber sobrevivido al desierto. Ahora necesitamos pelear por lo que Dios nos entregó, proteger nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza. Y eso solo se logra con estas armas invisibles. Las armas invisibles de las que hablamos no son recursos emocionales. Son entrenamientos del cielo que se activan en el momento más humano. Porque no es cuando te sientes fuerte que más creces. Es cuando decides creer en medio de la debilidad. Cada uno de nosotros tiene áreas que ha intentado esconder incluso de sí mismo. Pensamientos que nos sabotean, heridas que no hemos querido enfrentar, recuerdos que duelen tanto que preferimos enterrarlos. Pero Dios, que todo lo ve, no ignora esas zonas oscuras. Más bien, espera el momento exacto para llevarnos allí, no para avergonzarnos, sino para sanarnos. Y cuando nos toma de la mano y nos confronta con lo que aún no ha sido tocado por su luz, no lo hace como un juez que condena, sino como un padre que libera. Aquí es donde entra la meditación guiada por el Espíritu, porque una mente que medita en lo correcto fortalece el espíritu. Y no hablo de repetir frases sin sentido, ni de afirmaciones vacías. Me refiero a dejar que las verdades bíblicas recorran cada rincón de nuestra alma, como agua viva que lava, como aceite que sana. ¿Cuántas veces nos detenemos a repetir, con conciencia y fe, que somos hijos amados de Dios, que nada nos puede separar de su amor, que todo coopera para bien, incluso lo que no entendemos? Esa clase de meditación
sostenida con fe, cambia estructuras internas, transforma pensamientos viejos en convicciones nuevas. Hay batallas que no se ganan a gritos ni con fuerza humana. Hay batallas que se vencen en el silencio del cuarto, cuando nadie ve, cuando se apaga el celular, cuando se apagan las redes, cuando la única conexión es con el cielo. Es ahí donde se entrena el espíritu. Cuando dejamos de llenar vacíos con cosas, con ruido, con compañía que solo anestesia y no sana. Cuando aprendemos a estar solos con Dios y a descubrir que esa soledad no es ausencia, sino presencia intensa. Y en esa intimidad descubrimos una de las armas más olvidadas de nuestra generación: el contentamiento espiritual. No resignación, no conformismo, contentamiento. Esa capacidad sobrenatural que viene cuando entendemos que aunque falte todo lo demás, si no falta Dios, no falta nada. ¿Sabes cuánta libertad hay en llegar a ese punto? En poder mirar al cielo y decir: Señor, si me das, te adoro. Si no me das, te adoro igual. Porque mi fuerza no depende de lo que tengo, sino de lo que tú eres. Esa es la clase de fe que fortalece el espíritu hasta hacerlo inquebrantable. Porque el diablo no puede doblegar a alguien que ya se rindió completamente a Dios. No puede quebrar a quien ya fue quebrantado voluntariamente en el altar. No puede robarle la paz a quien ha hecho de Cristo su tesoro, su escudo, su sustento. Es entonces cuando dejamos de pelear con nuestras fuerzas y empezamos a ver cómo Dios pelea por nosotros. Pero esto no es solo un llamado a resistir. Es una invitación a avanzar. Porque no fuimos llamados a sobrevivir, sino a conquistar, a tomar territorio espiritual, a edificar sobre ruinas, a restaurar lo que fue destruido. Y para eso necesitamos un espíritu que no se quiebre con el primer viento, que no se rinda con la primera caída, que no se esconda ante el primer no. Necesitamos un espíritu que sepa que en Cristo todo rechazo es redirección, que cada pérdida puede ser siembra, que cada cierre es preparación para una puerta mayor. Por eso, querido hermano, no minimices lo que has pasado. No ignores las lágrimas, las noches oscuras, los días en los que seguiste creyendo aunque no sentías nada. Porque todo eso ha sido parte de un entrenamiento. Has estado siendo fortalecido, no para evitar los procesos, sino para atravesarlos con firmeza. Y si has llegado hasta aquí, si estás escuchando estas palabras, es porque tu espíritu ya está más fuerte de lo que piensas. Hay un propósito en tu resistencia, un llamado en tu perseverancia, y hay una victoria que no se ve aún, pero que ya está escrita. El cielo la ha declarado, y tú, con cada oración, con cada decisión de fe, con cada acto de obediencia, estás caminando hacia ella. Nos preparamos ahora para seguir avanzando. Porque si estas armas invisibles han empezado a ser activadas en ti, entonces estás listo para el siguiente paso: permitir que Dios sane lo que aún queda escondido y allí, en ese lugar, establecer la raíz de un espíritu firme, libre y renovado. La mayoría de nosotros asociamos el desierto con escasez, abandono, castigo. Pero para Dios, el desierto no es un lugar de muerte, sino un lugar de formación. Es el taller donde Él moldea el espíritu del hombre. Es el espacio donde se callan todas las voces y solo queda la suya. Amado hermano, si alguna vez te has sentido en un desierto espiritual, emocional o mental, no pienses que es el final. Piensa que es el inicio de algo que tus ojos todavía no logran ver, pero tu alma sí puede percibir. Dios fortalece nuestro espíritu cuando nos lleva al lugar donde todo se reduce, para que podamos ver lo esencial, su presencia. Cuando Moisés huyó de Egipto, pasó 40 años en un desierto. No fue casualidad, fue preparación. Él, que había sido príncipe,
tuvo que desaprender la fuerza humana para aprender la dependencia divina. Allí, en ese terreno árido, sin testigos ni gloria, Dios fue levantando un espíritu capaz de resistir a Faraón y de guiar a un pueblo entero. Porque quien se forma en el desierto no teme al poder del mundo. Moisés no fue debilitado en el anonimato, fue fortalecido. Y lo mismo está haciendo Dios contigo. Los desiertos no son silencios de Dios, son diálogos profundos entre Él y nuestro espíritu. Lo que pasa es que nos cuesta entenderlos porque no vienen en palabras, sino en procesos. Allí no hay ruido, pero sí señales. No hay compañía, pero sí propósito. Dios nos separa para hablarnos, nos vacía para llenarnos, nos quita apoyos para enseñarnos a depender solo de Él. ¿Y sabes qué produce eso? Un espíritu que no se mueve por emoción, sino por convicción. Un espíritu maduro, estable, resistente a la tormenta y a la tentación. Jesús también fue llevado al desierto antes de iniciar su ministerio. El Espíritu lo impulsó allí, no para castigarlo, sino para afinarlo. Allí ayunó, oró y fue tentado, y al salir lo hizo en el poder del Espíritu. No es un detalle menor. El poder no vino antes del desierto, sino después, porque solo quien vence en lo oculto está listo para vencer en lo visible. Solo quien pelea en lo secreto puede tener autoridad en lo público. Ese principio no ha cambiado. Cada vez que te sientes solo, abandonado, olvidado, incomprendido, estás más cerca de esa transformación que Dios hace en lo íntimo. Porque cuando nadie más te aplaude y tú sigues fiel, Dios está forjando en ti un carácter que no se doblega. Cuando oras sin fuerza, pero igual oras. Cuando adoras sin ganas, pero igual adoras. Cuando sigues creyendo, aunque todo parezca perdido, ahí se está levantando el altar oculto de tu espíritu. No necesitamos escenarios para ser fuertes, necesitamos desiertos. Porque en el desierto no dependemos de lo que sentimos, sino de lo que creemos. No actuamos por emociones, sino por dirección. No caminamos por vista, sino por fe. Y eso es precisamente lo que el enemigo no soporta. Un creyente que no se rinde aunque todo esté en su contra. Por eso, no subestimes tu temporada actual. No mires tu desierto como un castigo. Míralo como una plataforma invisible que Dios está usando para fortalecerte. Cada lágrima que has derramado allí ha sido recogida por el cielo. Cada oración que hiciste sin palabras fue entendida por el Espíritu. Cada paso que diste sin tener fuerza fue anotado en el libro de tu proceso. Nosotros a veces pedimos salir rápido del desierto, pero Dios no tiene prisa. Porque más importante que llegar a la meta es llegar con el espíritu correcto. Y eso solo se logra en la formación. El oro no se moldea en frío, se moldea en fuego. Y tu espíritu está siendo refinado como oro, no para brillar en orgullo, sino para resistir sin quebrarse, para sostener las promesas sin deformarlas, para cargar la gloria sin corromperse. Hoy, tal vez, no entiendes todo, pero hay una promesa que debes recordar. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Y si estás en medio de la obra, significa que no estás solo. Estás acompañado por aquel que nunca abandona un proyecto a medias. Dios no te llevó al desierto para verte sufrir, sino para verte resurgir. Porque cuando el espíritu es fortalecido, se levanta como un testimonio viviente. Y tú serás uno de ellos. Un testimonio que no solo habla, sino que respira fe, que transmite esperanza, que encarna perseverancia. Tu desierto no es tu final. Es el punto exacto donde el cielo empieza a escribir el capítulo más poderoso de tu historia espiritual. Cuando nos adentramos en los relatos bíblicos,
descubrimos que los hombres y mujeres que marcaron la historia del reino no fueron fortalecidos en palacios ni en días de celebración, sino en madrugadas solitarias, en valles desconocidos, en cuevas y cárceles donde solo la voz de Dios podía alcanzarlos. David no escribió sus salmos en la comodidad de un trono, sino en el anonimato de los campos, y más tarde, huyendo por su vida. Jeremías no recibió su carga profética entre multitudes, sino llorando en silencio por un pueblo que no quería escuchar. Pablo no se convirtió en el apóstol de los gentiles en medio del aplauso, sino en naufragios, prisiones y rechazos constantes. Hay una verdad que debemos aceptar como creyentes maduros. La gloria que se ve nació en una lucha que no se vio. Y en cada uno de esos procesos, lo que realmente estaba siendo trabajado era el espíritu. No el cuerpo, no la reputación, no el conocimiento, sino esa parte invisible que nos conecta con el corazón de Dios. Esa fibra espiritual que nos sostiene cuando todo se derrumba. Eso que permanece cuando incluso la fe tambalea. El espíritu no es emoción, no es intelecto, no es voluntad, es algo más profundo. Es lo que gime cuando ya no hay palabras. Es lo que resiste cuando la mente ya no entiende. Es lo que cree cuando la lógica ya se rindió. Dios fortalece nuestro espíritu enseñándonos a vivir desde lo eterno, a confiar en lo que no vemos, a caminar sin depender de resultados inmediatos, porque el espíritu fuerte no necesita evidencia para creer, necesita palabra. Y si tú has recibido palabra de Dios, entonces aunque todo esté en ruinas, tienes una promesa viva que te sostiene por dentro. Esa es la verdadera fortaleza. Pero, ¿cómo sabemos que el espíritu está siendo fortalecido? Lo sabemos cuando lo que antes nos derrumbaba ya no tiene poder sobre nosotros. Lo sabemos cuando los ataques ya no apagan nuestra alabanza, cuando las decepciones no nos roban la fe, cuando el enemigo lanza sus armas y nosotros no retrocedemos, sino que adoramos más fuerte. Lo sabemos cuando, en vez de quejarnos, intercedemos. Cuando, en vez de rendirnos, nos levantamos. No porque no duela, sino porque sabemos que hay un propósito detrás de cada herida. La palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No nos quita el dolor, pero nos da poder para atravesarlo. No nos evita el valle, pero nos da dirección para cruzarlo. No elimina el fuego, pero nos hace invencibles en medio de él. Ese es el fortalecimiento del Espíritu. No cambia las circunstancias, cambia nuestra forma de caminar sobre ellas. Y cuando entendemos eso, dejamos de orar solo para salir del proceso y empezamos a orar para ser transformados en medio del proceso. Dejamos de pedir que todo se arregle afuera y empezamos a pedir que todo se alinee adentro. Porque cuando el espíritu está fuerte, el alma se calma, el miedo retrocede, la ansiedad pierde fuerza, el caos externo ya no gobierna el corazón. Y eso, amado hermano, es una victoria que pocos logran, pero que está disponible para todo aquel que decide caminar con Dios, incluso cuando no lo entiende. No estás solo en este camino. El mismo Dios que fortaleció a Moisés, a David, a Elías, a Pablo, es el que hoy está trabajando en ti. Ellos también dudaron, ellos también lloraron, ellos también quisieron rendirse, pero no lo hicieron. Y esa es la línea que separa al que cae y se queda, del que cae y se levanta con más fuerza, la convicción de que Dios no abandona lo que empieza. Y tú, amado hermano, eres obra en proceso, pero también eres templo en construcción, y cada ladrillo que el cielo está colocando ahora será fundamento para la gloria que vendrá. Así que no menosprecies tu etapa actual, no subestimes tus lágrimas, no ignores tus silencios, porque cada detalle
está bajo el diseño del arquitecto divino. Él conoce la medida de tu carga, sabe cuánto puedes resistir. Y si todavía estás respirando, si todavía tienes fe, aunque sea del tamaño de una semilla, entonces el proceso no ha terminado. El desierto no es la meta, es el camino. Y lo que te espera después requiere que llegues con un espíritu renovado, firme y con raíces profundas. Permanece, adora, cree, porque lo que Dios está haciendo contigo no es pequeño. Y el espíritu que Él está formando en ti será testimonio para muchos. Vamos a seguir, porque en la próxima enseñanza vamos a descubrir cómo la identidad espiritual es clave para mantenernos firmes en medio de la prueba. La revelación que viene puede cambiar tu percepción de ti mismo, y eso puede cambiarlo todo. Cuando el viento arrecia y las tormentas espirituales nos azotan sin tregua, no basta con tener conocimiento bíblico o recuerdos de experiencias pasadas con Dios. En esos momentos, lo único que realmente sostiene nuestro interior es la identidad que tenemos en Cristo, no una identidad superficial construida por el reconocimiento de otros o por las funciones que desempeñamos dentro de una congregación, sino una convicción interna, profunda, irrevocable. Saber quiénes somos para el Padre, incluso cuando todo lo demás parece desmoronarse. Amado hermano, uno de los ataques más sutiles y persistentes del enemigo no es contra nuestras circunstancias visibles, sino contra nuestra identidad espiritual. Desde el Edén, Satanás no ha cambiado de estrategia: sembrar dudas sobre lo que somos en Dios. ¿Con qué Dios ha dicho? Fue la pregunta que inició la caída del hombre. Y aún hoy sigue susurrando esas dudas a nuestros pensamientos más vulnerables. ¿Será que Dios realmente está contigo? ¿Y si no eres suficiente? ¿Y si ya no hay propósito en ti? Pero cuando el Espíritu de Dios fortalece nuestro espíritu, también reafirma nuestra identidad. Nos recuerda que somos hijos, no por obras, sino por gracia. No por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Y esa verdad no se tambalea, aunque el mundo se derrumbe. Cuando sabes quién eres, el dolor no te define. El rechazo no te marca. La caída no te cancela. La identidad en Dios no es negociable, y cuando la abrazamos como convicción, nuestro espíritu se estabiliza como una roca en medio del oleaje. Miremos el ejemplo de Jesús en el desierto. Después de ser bautizado y declarado por el Padre como mi Hijo amado en quien tengo complacencia, el Espíritu lo llevó al desierto. Allí, el enemigo lo confrontó con su identidad. Si eres hijo de Dios, observa bien esto. Satanás no cuestionó su poder, ni sus milagros, ni su conocimiento, sino su identidad. Porque él sabe que un creyente que duda de quién es, está desarmado. Pero uno que se aferra a su identidad, aunque esté débil, se convierte en una amenaza espiritual. Jesús no respondió con emociones, ni con quejas, ni con argumentos humanos. Respondió con palabra. Respondió como alguien que sabía exactamente quién era y cuál era su propósito. Esa es la fortaleza que Dios quiere construir en nosotros. Una identidad tan clara, tan firme, tan enraizada en su verdad, que nada ni nadie pueda moverla. Cuando olvidamos quiénes somos en Cristo, buscamos afirmación en lugares equivocados. Nos volvemos esclavos de la aprobación, del éxito, del rendimiento, de las apariencias. Pero cuando nuestro espíritu se fortalece en nuestra verdadera identidad, somos libres. Libres para decir no. Libres para esperar. Libres para obedecer aunque no comprendamos. Libres para adorar incluso en el dolor. Muchos creyentes están espiritualmente agotados porque han estado luchando con cargas que no les corresponden. Han intentado ganarse el amor de Dios con sus esfuerzos.
Han creído que su valor depende de cuán útiles son en el reino. Pero el Espíritu de Dios te recuerda hoy: tú no eres valioso por lo que haces, sino por lo que eres. Y eres hijo, eres hija, eres heredero, eres templo, eres parte de un propósito eterno. Pablo lo dijo con firmeza: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es una identidad fortalecida, una vida donde el yo ha muerto, pero el espíritu ha resucitado, donde no vivimos en función de las expectativas del mundo, sino del diseño del cielo. Y esa identidad se forja en los procesos, en los momentos donde sentimos que todo se nos quita, menos lo que somos en Él. Cuando ya no tenemos roles, ni plataformas, ni respaldo humano, pero aún podemos decir: yo sé en quién he creído. Esa certeza es poder, es armadura, es escudo contra todo dardo del enemigo. Porque un espíritu fortalecido por la identidad espiritual no solo resiste, también avanza, y lo hace con la frente en alto, con la mirada fija en Jesús, sabiendo que su valor no fluctúa con las temporadas, ni con los aplausos, ni con los silencios. Si hoy has estado sintiéndote confundido, desconectado o sin rumbo, tal vez no es falta de fe, tal vez es una crisis de identidad espiritual. Pero Dios te trajo a este mensaje para recordarte quién eres, y más aún, para devolverte la voz que el enemigo intentó apagar. Porque cuando recuerdas tu identidad, también recuperas tu autoridad. Y es que una identidad espiritual clara nos impide caer en comparaciones destructivas. Cuando no sabemos quiénes somos, terminamos observando el avance del prójimo como si fuera una amenaza, en vez de una inspiración. Pero cuando el Espíritu de Dios nos ha enseñado quiénes somos, también nos libera del veneno de la competencia. Nos permite celebrar a otros sin sentirnos menos. Nos permite servir sin esperar aplausos. Nos permite avanzar a nuestro ritmo, sin ansiedad ni presión. Porque el que sabe quién es, no necesita aparentar nada. Piensa en David. Antes de enfrentar a Goliat, fue despreciado por sus hermanos, ignorado por su padre y subestimado por el rey. Sin embargo, cuando se paró frente al gigante, no pidió confirmaciones humanas ni validaciones externas. Él sabía que había sido ungido por Dios. Y con esa identidad grabada en lo profundo de su espíritu, no temió. Eso es lo que ocurre cuando tu interior ha sido moldeado por la voz de Dios y no por la de los hombres. El gigante puede seguir siendo grande, pero tú ya no eres el mismo. Dios fortalece nuestro espíritu devolviéndonos la voz original que teníamos cuando Él nos pensó. Esa voz que no ha sido contaminada por la culpa, ni silenciada por los fracasos, ni desfigurada por el rechazo. Es la voz de los hijos. La voz que clama: Abba, Padre, incluso cuando las palabras humanas se acaban. Porque cuando el espíritu es fortalecido, aprendemos a orar sin necesidad de frases perfectas. Aprendemos a adorar sin escenario. Aprendemos a obedecer aunque duela. Aprendemos a permanecer en silencio sabiendo que el Padre escucha hasta el suspiro. Muchos creyentes se han cansado no porque estén lejos de Dios, sino porque han intentado agradarlo desde una identidad rota. Han cargado con la religión sin tener revelación. Han confundido rendimiento con santidad. Pero hoy el Señor quiere hacer una obra más profunda: sanar tu identidad. No para que trabajes más, sino para que descanses más en Él. No para que hagas más cosas, sino para que te conviertas en lo que fuiste creado para ser: un reflejo de su gloria en la tierra. No olvidemos las palabras del apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No hay confusión en ese llamado. Es una declaración clara, contundente y eterna.
Dios no está improvisando contigo. Él te eligió con conocimiento previo, te formó con intención, te apartó con propósito. Y ese llamado no depende de tu estado emocional ni de tus temporadas difíciles. Es una marca eterna sobre tu espíritu que ni el infierno puede borrar. Cuando el Espíritu Santo fortalece tu identidad, te hace recordar cada promesa olvidada, te hace ver cada batalla como entrenamiento. Te hace entender que tus errores no cancelan tu destino y que tus debilidades no invalidan tu propósito. Más bien, se convierten en el escenario perfecto para que el poder de Dios se perfeccione en ti. Amado hermano, muchas veces el enemigo no quiere robarte tu futuro, quiere robarte tu nombre. Porque si te olvidas de quién eres, nunca reclamarás lo que te pertenece. Pero cuando recuperas tu identidad, también recuperas tu herencia. Y es allí donde el espíritu se eleva por encima de las circunstancias. Es allí donde empiezas a caminar con firmeza, aunque aún no veas los resultados. Porque ya no dependes de lo externo para creer. Ya no necesitas señales para obedecer. Tu espíritu ha sido afirmado en la roca inconmovible. Recuerda esto. Una identidad clara no elimina las pruebas, pero te da la fuerza para atravesarlas sin perder tu esencia. Y esa esencia no es tu talento, ni tu imagen, ni tu rendimiento. Es Cristo en ti. Es su carácter forjado en medio del quebranto. Es su amor haciéndote libre por dentro. Es su verdad resonando más fuerte que cualquier mentira que el mundo haya sembrado en tu mente. Y si hoy estás aquí, es porque el Padre no ha terminado contigo. Es porque aún hay una obra en proceso. Aún si te sientes lejos, confundido o débil, su llamado sigue intacto. Su voz sigue activa. Su mano sigue sobre ti. Solo necesitas recordar. No eres lo que te pasó, ni lo que otros dijeron de ti. Eres lo que el cielo declaró desde antes que nacieras. A esta altura del mensaje, el Espíritu de Dios ya está operando en lo más profundo. Ya está revelando lo que estaba escondido. Ya está restaurando tu identidad como hijo. Y en esa restauración, también está reconstruyendo la fuerza espiritual que necesitas para la siguiente etapa de tu vida. Porque sí, lo que viene será mayor, pero requerirá una identidad sólida. Y esa es la que estás recuperando ahora. Así como un árbol que ha sido golpeado por tormentas puede perder hojas, ramas e incluso parte de su corteza, pero no pierde su raíz. Así nosotros podemos atravesar temporadas donde parecemos debilitados por fuera, pero seguimos anclados en la verdad eterna de quienes somos en Cristo. La raíz del justo, dice Proverbios, no será removida. Esa es la garantía de los que han sido fortalecidos en espíritu. No son movidos por el viento, sino por la palabra. Y aunque el mundo quiera redefinirnos constantemente con etiquetas, diagnósticos, estadísticas o errores del pasado, hay una voz que se impone sobre todas las demás. La voz del Padre que no solo te llama por tu nombre, sino que lo escribe en su mano. Esa es la identidad que Dios quiere afirmar en ti hoy. No una que se construya con esfuerzo humano, sino una que se reciba por revelación. Porque todo lo que se construye desde la carne se sostiene con esfuerzo humano. Pero lo que nace del Espíritu permanece por gracia. Muchos de nosotros hemos intentado mantener una imagen de espiritualidad, sin darnos cuenta de que estábamos actuando desde el miedo, desde la comparación, desde la necesidad de aprobación. Pero Dios no fortalece lo que es una máscara. Él fortalece lo que es real. Él no está interesado en la apariencia de tu vida espiritual, sino en su sustancia. Por eso, muchas veces antes de levantarte, Él permite que todo lo superficial se caiga, para que lo que quede sea verdadero, para que tu espíritu sea afirmado sobre roca firme,
y no sobre la arena de las apariencias. Y cuando finalmente aceptamos que somos más que nuestros logros, más que nuestras caídas, más que nuestros títulos o fracasos, entonces empieza la verdadera libertad. La libertad de vivir sin miedo al juicio humano. La libertad de servir sin esperar recompensa. La libertad de adorar sin ataduras. Esa es la fortaleza que el Espíritu imparte, no una fuerza momentánea, sino una solidez que permanece incluso cuando todo lo demás se tambalea. Recordemos a Moisés. Su identidad fue sacudida desde su nacimiento. Criado por egipcios, pero con sangre hebrea. Vivió entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno. Y durante años huyó, escondido en el desierto, cargando culpa por un crimen y frustración por un llamado que parecía lejano. Pero fue en ese desierto donde Dios le habló. Fue en su debilidad donde Dios le reveló su verdadero nombre. Yo soy el que soy, le dijo. Y con esa revelación, Moisés entendió que su llamado no dependía de su historia, sino de quien lo estaba enviando. Amado hermano, así también nosotros. No somos enviados por una emoción, ni por una idea. Somos enviados por un Dios eterno que nos ha llamado por nombre, que nos ha equipado desde antes de nacer, que nos ha separado, no porque seamos perfectos, sino porque su gracia se perfecciona en nosotros. Y cuando esa verdad se arraiga en nuestro espíritu, ya no caminamos como huérfanos, sino como hijos. Ya no luchamos por demostrar, sino por obedecer. Ya no tememos al proceso, porque sabemos que es parte de la formación. Y si en este punto sientes que has vivido una vida entera sin saber realmente quién eres en Cristo, hoy es el día para volver a ese origen. Para dejar que el Espíritu Santo te devuelva la voz, el propósito, la visión. Porque sin identidad clara, no hay dirección. Y sin dirección, terminamos girando en círculos espirituales, repitiendo ciclos que nos desgastan. Pero cuando el espíritu es fortalecido por la identidad que Dios imparte, todo cambia. Incluso sin que cambien las circunstancias externas, el alma encuentra paz, el corazón se llena de certeza y los pasos se hacen firmes. Esto no es solo teoría. Es una experiencia que transforma. Es un fuego que arde por dentro. Es como cuando Jesús miró a Pedro, justo después de su negación. En lugar de condenarlo, lo restauró. En lugar de desecharlo, lo reenfocó. Y esa mirada de Jesús sigue viva hoy. Nos mira en nuestro quebranto y nos llama por nuestro nombre, no por nuestro error. Nos ve por lo que Él diseñó, no por lo que hemos hecho. Esa mirada restaura, levanta, afirma. Tal vez has vivido muchos años llevando un nombre que otros te impusieron. Fracasado, inconstante, débil, confundido. Pero hoy Dios quiere devolverte tu verdadero nombre, el que Él escribió antes de formarte, el que solo Él puede revelar. Y ese nombre no solo define quién eres, sino también la clase de vida que estás llamado a vivir. Una vida con propósito, con poder, con plenitud espiritual. Una vida que impacta a otros, no desde la perfección, sino desde la autenticidad de alguien que ha sido tocado por Dios. Nosotros no estamos aquí para construir una vida cristiana a base de reglas y apariencias. Estamos aquí para ser transformados desde adentro, para ser vasos portadores de la gloria de Dios, para vivir con una identidad tan fuerte que nada ni nadie pueda desarraigarnos de lo que somos. Y eso, amado hermano, es la obra que el Espíritu está haciendo en ti ahora mismo. En este mismo instante, mientras escuchas estas palabras, algo en tu interior se está afirmando. Y aunque todavía no veas el fruto completo, ya estás en camino. Ya estás siendo fortalecido desde la raíz. Cuando un árbol es herido,
su corteza se rompe, pero con el tiempo, ese mismo lugar donde hubo dolor se vuelve más fuerte, más grueso, más resistente. En la naturaleza, el lugar de la herida no queda más débil, queda reforzado. Así también, nosotros no estamos destinados a vivir marcados por lo que nos lastimó, sino a ser fortalecidos por lo que Dios permitió sanar. Porque hay heridas que no fueron un castigo, fueron un proceso de revelación. Y aunque nos dolieron, nos abrieron los ojos, nos enseñaron lo que la comodidad nunca nos habría mostrado: el poder de la dependencia total en Dios. Cada uno de nosotros ha atravesado momentos que dejaron cicatrices invisibles. Abandonos, traiciones, pérdidas, decepciones. Esas marcas internas que no se ven, pero que gritan por dentro. Y durante años, muchos de nosotros hemos intentado taparlas, ignorarlas o simplemente aprender a vivir con ellas. Pero Dios no quiere que solo sobrevivas a tus heridas. Él quiere usarlas como herramientas espirituales. Él quiere mostrarte que allí donde fuiste herido, también puede brotar sanidad para otros. Recordemos el momento en que José fue vendido por sus propios hermanos. Fue traicionado, olvidado, encarcelado. Pero cada herida que recibió fue también un escalón hacia el cumplimiento de su propósito. Dios no eliminó el proceso, no evitó el dolor, pero lo redimió. Y eso es exactamente lo que quiere hacer contigo: redimir lo que dolió, darle sentido a lo que parecía injusto. Porque cuando el Espíritu fortalece nuestro interior, empezamos a ver el dolor como parte del diseño, no como una interrupción. Las heridas no sanadas nos hacen caminar con miedo, pero las heridas sanadas con la presencia de Dios nos hacen caminar con autoridad. Esa diferencia es clave. El enemigo quiere que sigas viviendo desde la herida abierta, pero Dios quiere que vivas desde la herida restaurada. Porque el poder del testimonio no está en que nunca fuimos heridos, sino en que, a pesar de todo, seguimos de pie, seguimos creyendo, seguimos adorando. Y cuando decides rendirle a Dios esas heridas, algo cambia en tu espíritu. Ya no luchas por protegerte tú mismo, ahora confías en que Él es tu escudo. Ya no reaccionas con amargura, ahora respondes con gracia. Ya no escondes tus debilidades, ahora las presentas como altares donde Dios mostró su poder. Porque como dijo Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No porque la debilidad en sí tenga valor, sino porque en la debilidad se manifiesta la gracia. Hay algo sagrado en las lágrimas derramadas en oración. Hay una fuerza misteriosa que nace cuando nos quebrantamos delante de Dios sin reservas. Y en ese lugar, en el suelo espiritual donde nos desarmamos, el Espíritu construye algo nuevo. No una versión más fuerte de lo mismo, sino una creación nueva. Alguien que ya no vive desde la herida, sino desde la redención. ¿Has notado cómo Jesús, después de resucitar, no ocultó sus cicatrices? Las mostró, se las enseñó a Tomás, y fueron esas marcas las que convencieron al incrédulo. Porque las heridas redimidas predican más fuerte que cualquier argumento. Eso mismo Dios quiere hacer contigo: mostrar a otros que hay vida después del dolor, que se puede amar después del rechazo, que se puede confiar después de la traición, que se puede avanzar después del abandono. Nosotros no hemos sido llamados a vivir como víctimas eternas de lo que nos pasó. Hemos sido llamados a ser testigos vivos de lo que Dios puede hacer con un corazón que decide sanar. Y eso, amado hermano, requiere una decisión valiente: abrirle a Dios el lugar que más has protegido, permitirle entrar al cuarto del alma donde guardas lo que nadie más conoce. Él ya lo sabe. Él ya estuvo allí. Solo espera tu permiso para transformar. A veces pensamos que Dios no puede usarnos hasta que estemos completamente bien. Pero ¿quién está completamente bien?
Él no llama a los sanos, llama a los dispuestos, y en esa disponibilidad, Él hace su obra. Él fortalece el espíritu con una sanidad progresiva, profunda, duradera, no de apariencia, sino de raíz, no de emoción, sino de estructura interna. Y es allí donde la fortaleza del espíritu se vuelve visible. Cuando, aún recordando lo que dolió, ya no duele como antes. Cuando, al hablar de lo que vivimos, ya no lloramos desde la herida, sino desde la gratitud. Cuando, en vez de escondernos por lo que sufrimos, decidimos usarlo para levantar a otros. Eso es madurez espiritual. Eso es fruto del Espíritu. Eso es evidencia de que Dios ha hecho algo real, algo que no depende de un ambiente emocional, sino de una transformación interna. Vamos entendiendo entonces que las heridas, cuando se entregan a Dios, se convierten en llaves. Llaves que abren corazones, llaves que rompen cadenas, llaves que desbloquean testimonios, llaves que Dios pone en nuestras manos para abrir caminos para otros. Por eso no podemos menospreciar el proceso. No podemos odiar lo que nos formó, porque todo, incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirnos, Dios lo usa para fortalecernos. Hoy, mientras seguimos avanzando en esta reflexión, quiero que empieces a ver tu historia con otros ojos, no como una secuencia de tragedias, sino como un campo de entrenamiento. Cada etapa, cada golpe, cada silencio, cada pérdida, cada lágrima, fue parte del diseño que Dios usó para hacer de ti una herramienta viva de su gracia. Y si lo permites, tus heridas serán las huellas que otros seguirán para encontrar esperanza. Ahora que comprendemos esto, estamos listos para dar un paso más. Porque después de entender que nuestras heridas pueden ser redimidas, Dios nos lleva a otro nivel. El nivel donde nos entrena en la disciplina espiritual. Donde nuestra fortaleza ya no depende solo de sanidad, sino de hábitos, de obediencia, de una relación constante con Él. Disciplinas que nos parecen simples, pero que son capaces de sostener nuestra alma en los días más oscuros. Orar cuando no sentimos ganas, leer la palabra cuando no entendemos todo, adorar cuando el corazón está roto, ayunar cuando la carne grita, perseverar cuando el silencio de Dios parece eterno. Cada una de estas decisiones cotidianas moldea el carácter de Cristo en nosotros. Y no porque nos hagan más espirituales ante los ojos de los demás, sino porque nos conectan con el único poder que puede mantenernos firmes, su presencia. Dios no fortalece nuestro espíritu con emociones pasajeras, lo fortalece con verdad, con convicción, con presencia constante. Y cuando dejamos de vivir por lo que sentimos y comenzamos a vivir por lo que sabemos que Él dijo, entonces crecemos, maduramos, dejamos de reaccionar como niños y empezamos a responder como hijos. Ya no huimos de la prueba, la enfrentamos. Ya no renegamos del proceso, lo abrazamos. Porque entendemos que todo lo que fortalece el espíritu pasa por el fuego. Y no hay otra manera. Porque el oro no brilla en su estado natural, necesita ser refinado. Quizás tú, que estás viendo este mensaje, sientas que estás en ese fuego ahora mismo, que estás atravesando una etapa de tu vida en la que todo se está sacudiendo, que lo que antes te sostenía ya no está, que lo que antes te daba seguridad ahora es incertidumbre, y puede que te preguntes, ¿hasta cuándo, Señor? Pero hoy quiero decirte algo, no como una frase bonita, sino como una verdad espiritual. El fuego que estás atravesando no es para destruirte, es para revelarte. Dios no te está deshaciendo, te está reconstruyendo. Está sacando a la luz lo que ya no puede seguir oculto. Está limpiando lo que no sirve. Está mostrando lo que sí permanece.
Porque hay una versión de ti que Él está formando que no puede vivir en la comodidad del pasado. Una versión tuya que ora más profundo, que ama más maduro, que adora más sincero, que obedece sin condiciones. Y cuando ese proceso interno ocurre, lo externo empieza a ordenarse. Porque el alma que se fortalece en Dios empieza a tener otra mirada. Ya no mide las cosas por el dolor que causan, sino por el propósito que revelan. Ya no se desespera ante el silencio, sino que lo habita con esperanza. Ya no vive persiguiendo bendiciones, vive buscando al dador, porque ha entendido que la verdadera fortaleza no es la ausencia de debilidad, sino la presencia de fe en medio de la debilidad. Ese tipo de fe es la que cambia atmósferas, la que sostiene generaciones, la que edifica hogares, la que levanta iglesias, la que sostiene llamados, y no se forma de la noche a la mañana. Se forma en el día a día, en el dolor y en el gozo, en el monte y en el valle, en lo que entendemos y en lo que no. Se forma cuando decidimos permanecer, aun cuando no vemos frutos inmediatos. Nosotros hemos sido llamados a esa fe, a esa vida, a esa madurez. Y sé que muchos de nosotros hemos sentido que no somos dignos, que estamos rotos, que nos falta mucho. Pero eso es justamente lo que nos hace candidatos perfectos, porque Dios no escoge a los capacitados, capacita a los que escoge. Y si Él te está permitiendo vivir este proceso, es porque está formando en ti una solidez que no depende del entorno. Una fuerza que no se nota por lo que grita, sino por lo que resiste en silencio. Y esa resistencia silenciosa es una de las formas más poderosas de fortaleza espiritual, porque no es vistosa, no es celebrada, no es aplaudida, pero es real. Es la que te hace mantenerte de pie cuando todo a tu alrededor se tambalea. Es la que te hace seguir creyendo, aunque las respuestas no lleguen. Es la que te lleva a consolar a otros, mientras tú mismo necesitas consuelo. Es la que te permite adorar con lágrimas, orar con cansancio, servir con dolor. Y esa fortaleza no viene de ti, viene de Dios. Por eso, cuando Pablo decía, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no hablaba de alcanzar logros, hablaba de resistir pruebas. Hablaba de contentamiento en la escasez. Hablaba de serenidad en la necesidad. Hablaba de paz en la tribulación. Esa es la fortaleza que transforma. Esa es la fuerza que marca una diferencia. Y es exactamente la que Dios quiere formar en nosotros hoy. Tal vez aún no lo veas del todo. Tal vez aún sientes que estás lejos de ese nivel de madurez. Pero quiero recordarte que esto no se trata de velocidad, sino de dirección. Si estás avanzando, aunque sea lento, ya estás siendo fortalecido. Si estás volviendo a orar, aunque no sientas nada, ya estás creciendo. Si estás dejando de culparte y estás empezando a confiar, ya estás cambiando. Porque el Espíritu Santo no trabaja con prisa, trabaja con profundidad. Así que no te desesperes si no ves cambios inmediatos. La obra que Dios hace en el Espíritu es como una semilla. Primero echa raíz en lo oculto, y solo después brota a la superficie. No te compares con otros. No mires lo que aún no ha llegado. Celebra cada pequeño avance, cada día que resistes sin rendirte, cada oración que elevas sin respuesta, cada acto de fe que haces en lo secreto, porque todo eso está siendo visto. Todo eso está siendo contado. Todo eso está fortaleciéndote por dentro. Y en ese fortalecimiento silencioso, Dios está preparando el terreno para llevarte más allá. Porque no te llamó a vivir débil, te llamó a vivir firme. No te diseñó para arrastrarte, te diseñó para avanzar. No te salvó para que te escondas, te salvó para que resplandezcas.
Y eso empieza en tu espíritu, en tu relación con Él, en tu decisión diaria de permanecer en su presencia, aun cuando el viento sopla en contra. Ahora sí, estamos listos para seguir creciendo, porque después de entender que nuestras heridas son redimidas y fortalecidas, y que la disciplina espiritual es clave, Dios nos lleva a una dimensión aún más alta, la del discernimiento espiritual, la capacidad de ver lo invisible, de percibir lo que no se dice, de caminar por fe y no por vista. Esa será nuestra siguiente parada. Pero antes de avanzar, es importante detenernos aquí, en este punto exacto donde muchos desisten, donde muchos se cansan. Porque fortalecer el espíritu no es un proceso cómodo ni inmediato. Es una obra paciente, dolorosa y progresiva que solo da fruto cuando no abandonamos. Es más fácil apagar la llama que mantenerla viva. Más fácil conformarse que profundizar. Pero el llamado de Dios para nosotros no es a la mediocridad espiritual, sino a una fe inquebrantable que lo represente dignamente incluso en la adversidad. Y es precisamente en este punto donde se decide el destino de muchos. Algunos siguen, otros abandonan. Algunos se aferran a la promesa, otros se hunden en la queja. Algunos callan para escuchar la voz de Dios, otros se llenan de ruido para no oír el vacío de su alma. ¿Cuál de esos seremos nosotros? ¿Los que vuelven atrás o los que siguen, aunque tiemblen? El Espíritu de Dios está buscando corazones que no le midan por lo que sienten, sino por lo que creen. Personas que aún sin ver, adoran. Que aún sin tener, dan. Que aún sin entender, confían. No se trata de una espiritualidad emocional, sino de una espiritualidad firme, que se construye en lo secreto y se valida en lo público. No con palabras elocuentes, sino con frutos visibles. No con experiencias pasajeras, sino con una vida transformada. Ese es el tipo de creyente que Dios quiere formar. No el que impresiona en la iglesia, sino el que resiste en el desierto. No el que brilla un domingo, sino el que lucha en silencio el lunes. No el que predica bien, sino el que vive lo que predica. No el que tiene una Biblia llena de marcas, sino un corazón marcado por la palabra. Porque lo que verdaderamente nos fortalece no es lo que sabemos, sino lo que obedecemos. Y cuando empezamos a obedecer, incluso cuando no comprendemos del todo, ahí comienza la verdadera transformación. Es como cuando Jesús le dijo al paralítico: «Levántate, toma tu lecho y anda». Aquel hombre no pidió una explicación teológica, no pidió garantías, solo obedeció. Y en el acto de obedecer, fue sanado. Porque el milagro no está solo en la palabra que escuchamos, sino en la obediencia que ejercemos. Nosotros muchas veces esperamos sentirnos fuertes para actuar, pero Dios nos dice: actúa y te haré fuerte en el camino. Nos gustaría tener certezas antes de caminar, pero Dios nos dice: camina por fe y la certeza vendrá en el andar. Porque la fortaleza espiritual no se recibe toda de una vez, se acumula, se gana, se cultiva, día a día, decisión a decisión, renuncia a renuncia. Y eso, amado hermano, es lo que muchas veces no nos enseñan. Nos muestran el resultado, pero no el proceso. Nos hablan de la victoria, pero no del entrenamiento. Nos inspiran con los testimonios, pero no nos advierten del precio. Pero tú que estás aquí, que has llegado hasta este punto, estás entendiendo lo que otros aún no ven, que todo esto que estás viviendo tiene un propósito eterno, que no estás perdiendo el tiempo, estás sembrando en el Espíritu, y esa siembra dará fruto, aunque no lo veas aún. Por eso no podemos volver atrás. No ahora. No después de haber caminado tanto. No después de haber llorado tanto.
no después de haber resistido tanto. No podemos permitir que lo que sentimos anule lo que sabemos, ni que lo que no entendemos borre lo que Dios ya dijo. Nuestro espíritu se fortalece cuando decidimos confiar en medio del caos. Y eso es exactamente lo que estás haciendo al seguir aquí. Y créeme, eso no pasa desapercibido para el cielo. Cada minuto que pasas en este mensaje, cada reflexión que dejas entrar a tu corazón, cada frase que anotas o que susurras en oración, todo eso está contando, está edificando, está alineando tu vida con la voluntad de Dios, porque este mensaje no es casualidad, es respuesta, es dirección, es alimento. Dios te está diciendo, no estás solo, no estás perdiendo el tiempo, no estás perdiendo la batalla, estás creciendo, estás avanzando, estás fortaleciéndote. Aunque no lo veas aún, tu espíritu lo sabe. Por eso sigues aquí. Por eso no te has rendido. Por eso, a pesar de la lucha, estás buscando. Porque algo dentro de ti sabe que esta palabra no es una más, sino una clave. Un eslabón, una chispa divina que puede encender de nuevo la llama. Así que respira. Atesora lo que estás recibiendo. Y prepárate para la siguiente dimensión, porque lo que viene a continuación no es menor, es más profundo. Es el momento de aprender cómo Dios nos enseña a discernir lo que nuestros ojos no ven, cómo nos abre los sentidos espirituales para fortalecer nuestro andar. Prepárate, porque lo invisible empezará a hacerse tangible. Hay cosas que el cuerpo no puede explicar, pero el espíritu sí puede discernir. Y es allí, en esa frontera silenciosa entre lo visible y lo invisible, donde Dios opera con mayor poder para fortalecer nuestra vida interior. Cuando estamos siendo formados por Dios, Él no siempre responde con evidencias físicas o pruebas inmediatas. Más bien, trabaja desarrollando una sensibilidad espiritual que no depende de lo que nuestros ojos ven, sino de lo que nuestro espíritu empieza a reconocer. Porque fortalecer el espíritu no es llenar la cabeza de conceptos, es abrir los ojos del alma. Pablo oraba así por los efesios, para que os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Efesios 1, 17, 18. ¿Qué significa eso? Que hay ojos que no están en la cara, sino en el corazón. Y esos ojos son los que Dios quiere activar en nosotros cuando nuestra fuerza se agota, cuando ya no sabemos hacia dónde ir, cuando todo afuera parece confuso, pero dentro empieza a emerger una claridad que no viene de nosotros, sino del cielo. Es esa luz interna la que nos guía cuando las circunstancias externas oscurecen. Es esa visión espiritual la que nos recuerda quiénes somos, hacia dónde vamos y por qué no podemos detenernos. Porque cuando Dios empieza a fortalecer nuestro espíritu, lo primero que hace no es darnos fuerza física, sino claridad espiritual. Y cuando la claridad llega, el corazón se alinea, las decisiones se purifican y las emociones se rinden ante lo eterno. No hay entrenamiento más poderoso que el que ocurre cuando Dios nos enseña a ver desde lo alto. Nos saca de la lógica de este mundo y nos introduce en su lógica divina. Y allí, lo que parecía un caos, ahora tiene sentido. Lo que parecía pérdida, ahora tiene propósito. Lo que parecía final, ahora es comienzo. Porque en el mundo del espíritu, lo que el hombre llama derrota, Dios lo llama siembra. Y lo que el hombre considera invisible, Dios lo considera fundamento. Y es justo ahí, amado hermano, donde muchos tropiezan, en la ceguera espiritual. No porque sean malos, sino porque no han sido entrenados. Porque han vivido en lo superficial demasiado tiempo y les cuesta creer que existe un mundo más profundo, más real que el físico. Pero tú, que estás aquí, estás siendo llevado a esa dimensión.
a la dimensión donde la fe no es emoción, sino certeza, donde la oración no es solo rutina, sino acceso, donde la palabra no es teoría, sino espada. Esa es la dimensión donde los hombres y mujeres de Dios fueron formados. Moisés no fue transformado por lo que vio en Egipto, sino por lo que contempló en la zarza ardiente. Eliseo no se fortaleció por los ejércitos de Israel, sino por los carros de fuego que vio en el mundo espiritual. Daniel no sobrevivió al foso por lo que veía a su alrededor, sino por lo que sabía que estaba sobre él. Todos ellos fueron fortalecidos porque aprendieron a ver lo invisible. Y Dios está haciendo lo mismo contigo. Te está enseñando a mirar diferente, a dejar de depender de lo que ves y a empezar a confiar en lo que Él ha dicho, porque nuestra fe no está fundamentada en sensaciones, sino en revelación. Y cuando una persona recibe revelación, todo cambia. No porque lo externo cambie de inmediato, sino porque lo interno se transforma para siempre. Y cuando lo interno cambia, lo externo tarde o temprano tiene que alinearse. Quizás estás atravesando una etapa donde todo parece sin forma, sin respuesta, sin dirección, pero no te dejes engañar. Ese es el campo perfecto para que Dios despierte tu visión espiritual, porque es en el silencio donde escucharás su voz con mayor claridad. Es en el desierto donde aprenderás a seguir la columna de fuego, no el camino pavimentado. Es en el quebranto donde tus ojos serán abiertos, no para ver lo que deseas, sino para ver lo que realmente necesitas. Y cuando eso ocurre, cuando tus ojos espirituales empiezan a ver lo que antes no veías, tu espíritu se fortalece como nunca antes. Ya no necesitas pruebas, porque tienes promesa. Ya no necesitas aplausos, porque tienes dirección. Ya no necesitas señales, porque tienes convicción. Y esa convicción te sostiene, te afirma, te transforma. Es por eso que este proceso, aunque difícil, es glorioso. Porque lo que Dios está formando en ti no es una fe prestada, es una fe vivida. No es una espiritualidad de domingo, es una resistencia de lunes a sábado. No es una visión prestada por otros, es una visión que Dios mismo está tallando en tu corazón, a través del dolor, a través del silencio, a través de las pequeñas victorias que solo tú y Él conocen. Y ahora, después de todo esto, estás más cerca que nunca de entender el propósito real de esta temporada. No era destruirte, era abrirte los ojos. No era aislarte, era entrenarte. No era hacerte retroceder, era enseñarte a avanzar con los ojos cerrados, pero el espíritu abierto, porque cuando el espíritu ve, el alma se calma, y cuando el alma se calma, el cuerpo descansa, y cuando el cuerpo descansa, Dios se glorifica. Por eso no te detengas ahora. Lo que viene en el próximo paso es igual de profundo. Vamos a ver cómo Dios fortalece nuestro espíritu al enseñarnos a resistir en medio de las pruebas, con una fe que no se dobla, con un carácter que no se rinde y con una confianza que no depende del resultado, sino de su fidelidad. Prepárate, porque aún hay más. Hay pruebas que arden, temporadas en las que sentimos que todo lo que construimos se desmorona, oraciones que parecen no subir, respuestas que no llegan, fuerzas que desaparecen. Y sin embargo, seguimos de pie. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende que, a pesar del fuego, no hemos sido consumidos? La respuesta está en el Espíritu. Dios no prometió evitarnos el fuego, pero sí prometió caminar con nosotros en medio de él. Y es en ese caminar donde fortalece nuestra fe, refuerza nuestro carácter y nos revela quiénes somos realmente en Él. Cuando los 3 jóvenes hebreos fueron arrojados al horno de fuego, no se debilitó su confianza.
no pidieron ser liberados antes del horno, sino que testificaron su fe justo antes de ser lanzados. Y cuando el fuego ardió, el Espíritu de Dios descendió. ¿No es eso lo que muchas veces vivimos? Pasamos por hornos que no elegimos, pero al entrar en ellos, lo sobrenatural nos sostiene. Y aunque todo arde a nuestro alrededor, nuestro espíritu crece, madura, se fortalece, porque el fuego que Dios permite nunca es para destruirnos, sino para purificarnos. Cada llama que sentimos es una oportunidad para que algo viejo muera y algo nuevo nazca. El fuego de la prueba revela el oro del espíritu. Lo que no sirve, se quema. Lo que es eterno, permanece. Y aunque nuestra carne tiembla, nuestro interior se vuelve cada vez más fuerte, porque la fe que resiste el fuego es la fe que cambia la historia. Muchos quieren la fortaleza espiritual, pero sin pasar por el fuego. Quieren el carácter de Cristo sin pasar por Getsemaní. Pero no existe tal cosa. El espíritu se forja en la presión. La unción se destila en la oscuridad. Y la victoria se construye en los lugares donde parecía que todo estaba perdido. Por eso, si hoy estás en medio de una prueba, no corras, no maldigas la temporada. Mira bien, hay una cuarta figura en tu horno. No estás solo, Dios está contigo. Y si Él está contigo, entonces nada del fuego será en vano. Cada lágrima tendrá un propósito, cada silencio una enseñanza, cada noche larga una promesa escondida. Porque así actúa Dios. Fortalece nuestro espíritu no quitándonos la batalla, sino formándonos en ella. No eliminando el problema, sino dándonos poder para atravesarlo sin perder la fe, sin abandonar nuestra identidad, sin ceder a la desesperanza. Es ahí donde muchos retroceden, justo antes de ser promovidos espiritualmente. Cuando la presión se intensifica, el enemigo susurra que no vale la pena, que no hay salida, que estás perdiendo el tiempo. Pero lo que en realidad está pasando es que estás más cerca que nunca de un cambio profundo. El horno no solo prueba la fe, también anuncia un nuevo nivel. Y quienes atraviesan el fuego sin renunciar, salen con una autoridad que antes no tenían. ¿Y sabes por qué? Porque el fuego revela el corazón, y un corazón probado es un corazón preparado. Cuando Dios ve que no cambiamos nuestras convicciones por comodidad, que no negociamos nuestra fe por alivio temporal, entonces deposita en nosotros una gracia especial, una fuerza que no proviene del ánimo humano, sino del cielo mismo. Y esa fuerza es la que te está invadiendo en este momento. Sí, has pasado por mucho. Sí, te has sentido en llamas, cansado, sin palabras. Pero si estás aquí, es porque tu espíritu ha sido fortalecido. No lo sentiste al principio, pero ahora lo reconoces. Has cambiado. Piensas distinto, reaccionas distinto, oras distinto. ¿Sabes por qué? Porque el fuego está haciendo su trabajo. Está removiendo lo superficial para dejarlo eterno. Está transformando tu debilidad en testimonio. Está convirtiendo tu llanto en clamor profundo. Y este es el momento de cerrar este viaje con gratitud. Has llegado hasta aquí no por casualidad, sino por destino. Este mensaje no era un contenido más. Era una herramienta divina para recordarte quién eres, a quién perteneces y cuánto has crecido. Porque el espíritu que hay en ti ha sido despertado, fortalecido y encendido nuevamente. Y eso tiene consecuencias eternas. Así que, antes de cerrar este video, quiero que hagamos algo juntos. Respira profundo. Quédate en silencio por unos segundos. Siente la presencia de Dios donde estás. No importa si estás en casa, en el trabajo, en un lugar lleno de ruido o en total soledad. Su espíritu está allí. Está abrazando tu alma, sanando tu mente y confirmando en tu corazón que todo ha valido la pena.
porque cuando el fuego no te consume, te transforma. Ahora sí, amado hermano, si has llegado hasta el final, escribe abajo en los comentarios: he pasado por el fuego, pero mi espíritu fue fortalecido por Dios. Comparte este video con 3 personas que estén atravesando momentos duros. Ellos también necesitan saber que el fuego no es el final, sino el inicio de algo nuevo. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Este espacio está siendo usado por el Señor para hablarle directamente al corazón de miles de creyentes que no tienen una iglesia cerca o que necesitan una palabra fresca entre semana. Tu suscripción mantiene encendida esta luz. Quédate ahora unos minutos más. No cierres el video. Escucha la música. Cierra tus ojos y dedica una palabra de gratitud a Dios por todo lo que ha hecho hoy contigo. No interrumpas esta conexión. Siente la paz. Recíbela. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.